Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora me van a ver, alumnos de séptimo año. Esta es ya la segunda vez que podemos encontrarnos para poder visualizar, ¿no es cierto?, mejor las consultas o las actividades que ustedes deben realizar, tanto en la clase 3, que corresponde a los tiempos históricos y su periodización, y en la clase número 4, los primeros pasos de la evolución humana, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito para que ustedes entiendan mejor lo que deben de realizar. Pero no olviden, yo me quedo en casa. La clase 3, ¿no es cierto?, dice los tiempos históricos y su periodización. ¿Qué significa eso? Periodos. ¿Ya? Habitualmente, antiguamente hablábamos de prehistoria e historia. Este concepto de prehistoria e historia estaba relacionado con el origen de la escritura. Antes de la aparición de la escritura se denominaba prehistoria, y después de la aparición de la escritura era la historia. Pero hoy día, ¿no es cierto?, estamos hablando que todo es la historia del ser humano, sea escrita o no escrita. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día se está hablando de otros términos y otros conceptos que allí están en su texto. Entonces se habla de la paleohistoria, ¿ya?, que es los primeros tiempos, ¿no es cierto?, de cuando el origen del ser humano, y posteriormente, ¿no es cierto?, se habla de el paleolítico, el neolítico, etc. Entonces son otros conceptos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de historia en general, ¿no es cierto?, ya no hablamos de la prehistoria antes de la escritura y la historia después de la escritura. Luego allí aparece, ¿no es cierto?, una línea de tiempo. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la página 12 aparece una línea de tiempo que aparece con, dice, el ser humano y sus orígenes al presente, y aparece, ¿no es cierto?, en retroactivo aparece 1, 3, 1, 2, 3, 4, etc. en retroactivo, ¿no es cierto? Y aparece allí un concepto que habla de millones de años, está en color celeste, ¿no es cierto? Millones de años. Y allí aparece, ¿no es cierto?, aparece las primeras especies que se logran en modo erguido, 4 millones de años atrás, etc. Género Homo, cuando hablamos de Homo, estamos hablando de el ser, ya como ser humano, ya erguido, o sea, Homo. Y cuando hablamos de Homo sapiens, que vamos a hablar más adelante, vale decir el ser ya pensante, cuando su capacidad cerebral es mucho mayor. Que allí aparece, ¿no es cierto?, a 300.000 años atrás, que aparece, dice, en África, el Homo sapiens, ¿no es cierto?, que es la especie con una mayor capacidad cerebral. Luego aparece allí, ¿no es cierto?, como este Homo sapiens se extendió por el mundo y continúa esta línea de tiempo, ya, ¿no es cierto?, en formas distintas. Si ustedes se fijan, ahora ya no hablábamos en millones de años, sino que ahora aparece ya en la otra página, vale decir, la página que continúa, aparece allí, ¿no es cierto?, miles de años. Y aparecen algunos otros colores, entonces aparece el paleolítico, el neolítico, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero también hay una fecha que es importante, que aparece en color negro, ¿no es cierto?, con letras blancas, que es el nacimiento de Cristo. Entonces se habla antes de Cristo y después de Cristo. Entonces todos los años que están antes de Cristo están en retroceso, y los que están después de Cristo, vale decir, van en aumento. O sea, del año 0 hasta el año que estamos hoy día, ¿no es cierto?, en el año 2020. Pero antes de Cristo van en retroceso. Pero ahí está distinto, ¿no es cierto?, a lo que estaba en la página anterior, que estaban en millones, y aquí está en miles de años. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, todas las cantidades de años que habían antes del origen del hombre, recién, ¿no es cierto?, si nosotros miramos en la línea de tiempo, allí vemos, ¿no es cierto?, que después de Cristo han pasado apenas 2020 años. O sea, muy poco en relación a toda la historia de esta humanidad.
Ahí hay algunos conceptos y hay algunas ideas. ¿Qué es lo que deben de realizar ustedes allí? Deben de responder las preguntas de la página 13. ¿Ya? Preguntas de la página 13. ¿Y qué aparece en la página 13? Interpreta la periodización representada en la línea de tiempo mediante el siguiente procedimiento. O sea, usted tiene que hacer un procedimiento. ¿Cuál es la primera y la última fecha que aparece en la línea del tiempo? Usted tiene que mirar la línea del tiempo, cuál es la primera y cuál es la última que aparece. ¿Qué medida de tiempo se utilizan? Años, décadas, siglos, milenios. Ya se lo expliqué, ¿no es cierto? Una tiene una y después la otra tiene otra. Identifica los periodos propuestos. ¿Qué periodos son propuestos? Aparecen, ¿no es cierto?, por colores, ¿no? Considera sus nombres y fecha de inicio. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo terminaron? Identifica los hitos que dividen los periodos. Vale decir, el hito, por ejemplo, con la Edad Media, termina con la llegada de Colón, por ejemplo. Y de ahí, ¿no es cierto?, comienza la Edad Moderna. La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa y ahí comienza la Edad Contemporánea. Entonces hay algunos hitos. El hito significa, ¿no es cierto?, ahí es lo que aparece. Pero también tiene que decir a qué dimensión corresponde, si es una dimensión política, económica, social, cultural, ¿cuál de estos ámbitos predomina? Un ejemplo, la llegada de Colón a América es política. ¿Por qué vino Colón? Colón vino buscando nuevas rutas comerciales, por lo tanto, es del ámbito económico, ¿ya? Del ámbito económico. Es por darle un ejemplo. Caracteriza los periodos representados. ¿Qué describirías del Paleolítico? O sea, ¿cómo era el Paleolítico? Paleolítico significa piedra vieja o piedra antigua. Y neolítico, nuevo, nueva piedra. Vale decir que está mucho más trabajada. Pero hay otros conceptos que ustedes, si leen en la página, se lo van a describir mejor. De acuerdo a los hechos y procesos incluidos en la línea de tiempo, ¿qué los diferencia? Eso es un poco lo que ustedes tienen que realizar. Y después dice reflexión y concluye. ¿Cómo aporta la línea del tiempo en el estudio de procesos como la evolución humana? ¿Qué limitaciones observa en este tipo de representaciones? ¿Ya? Ustedes tienen que conversarlo y plantearse. ¿Por qué es posible afirmar que el proceso evolutivo de los seres humanos corresponde a un proceso de larga duración? ¿Por qué es larga duración? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de millones de años, por lo tanto es de una larga duración. ¿Cómo se aprecia en esta línea de tiempo? Y eso es lo que ustedes tienen que responder para esta clase número 3. Para la clase número 4, los primeros pasos de la evolución humana, allí habla, ¿no es cierto?, dónde se inició este proceso de evolución. Habla de conceptos, hay un glosario, habla de restos fósiles, que también está el glosario allí, que significa restos fósiles, cómo la Tierra ha sufrido, ¿no es cierto?, cambios climáticos y geológicos que han permitido de alguna manera al hombre cambiar y adecuarse a estos cambios. ¿Ya? Ustedes allí van a responder las consultas de la página 14, ¿ya? A lo mejor les llegó la información que era la página 15, no, es la página 14. Y dice, ¿en qué espacio geográfico se desarrollaron los antepasados más antiguos del ser humano? ¿Cómo era ese espacio? Ahí está, ¿no es cierto?, las características. Voy a darle una pista, ¿no es cierto?, es en África. ¿Qué características geográficas, qué características climáticas habían allí? Y luego dice, ¿qué importancia había tenido el bipedismo en la evolución humana? Bipedismo significa, ¿no es cierto?, andar en dos pies. Eso significa bipedismo, ¿ya? Pero también ahí en los dibujos de la página 15, ¿no es cierto?, nos habla de algunas cosas que son características. Habla de los australopitecos, ¿ya?, caminaban erguidos, pero hay algo también que aparece que es
la oposición del pulgar. La oposición del pulgar es fundamental, ¿no es cierto?, para tomar. Entonces, si yo tomo, ¿no es cierto?, esto yo no lo puedo tomar con estos 4 dedos, sino que necesito el pulgar para tomar firme. Eso es otra característica importante de este bipedismo, ¿ya? Cuando el ser humano anda de pie, entonces eso significa bipedismo. Espero que le haya quedado claro, ¿no es cierto?, con esta breve explicación, y ustedes puedan responder mejor las consultas que se le están haciendo para la clase 3 y la clase 4. Nos vemos la próxima semana. Gracias.